Esta no es una historia sobre negocios o fortunas, sino sobre la ceguera de quien lo tiene todo, doctora Amara Alcántara, la mujer más poderosa de la metrópolis del Sol. Fundadora del Grupo Alcántara, creyó que la traición se escondería tras un uniforme humilde. Instaló un sistema de vigilancia perfecto, convencida de que capturaría un error de la niñera. Sin embargo, las 7 cámaras apuntaban en la dirección equivocada. Lo que revelaron fue la silenciosa y profunda verdad sobre su propio hijo de 8 años. Una verdad tan poderosa que la obligó a elegir entre su imperio y el corazón de su familia. Prepárese, porque este relato desmantela la ilusión de que el dinero compra la paz. Si estas historias te acompañan en tus tardes o noches, regálanos un like para seguir trayéndote más relatos llenos de emoción. Doctora Amara Alcántara, a sus 45 años, jamás se habría clasificado a sí misma como una espía, mucho menos como una intrusa en su propio hogar. Sin embargo, se encontraba exactamente en esa posición incómoda. Era la CEO todopoderosa y fundadora del Grupo Alcántara, un vasto imperio que dominaba el mercado de tecnología y desarrollo inmobiliario en la bulliciosa metrópolis del Sol. Su reputación era la de una mujer de negocios formidable, conocida por su visión estratégica y su implacable frialdad al cerrar acuerdos que movían cifras astronómicas. Pero en ese preciso instante, durante una crucial reunión sobre fusiones y adquisiciones, su atención estaba irremediablemente atrapada por la pantalla oculta de su teléfono. Disimulado bajo la elegante mesa de caoba maciza, estaba mirando las 7 cámaras ocultas que había ordenado instalar secretamente. Hacía una semana, la red de vigilancia era sofisticada y discreta. Cada rincón de la inmensa mansión en el exclusivo sector de Altos del Valle estaba cubierto en la sala principal, la cocina de chef, el pasillo de las habitaciones, el cuarto de su hijo y el área de servicio, todos conectados a una aplicación encriptada en su dispositivo móvil. El sistema de cámaras era su pequeña y vergonzosa indulgencia, una concesión a la persistente neurosis de su esposo, Raúl. Raúl había estado presionándola durante semanas con su cantinela habitual. Hay algo turbio con esta niñera. Amara, lo percibo. No me fío de ella. Su dedicación es excesiva. Es sospechosa al principio. Amara había ignorado sus quejas, restándoles importancia. Sabía muy bien que Raúl era un hombre celoso por naturaleza, un individuo que disimulaba su profunda inseguridad personal y su falta de logros profesionales, bajo el manto de una preocupación paternal y conyugal que, en el fondo, era pura necesidad de control. Todas las niñeras anteriores habían sucumbido al mismo patrón de críticas y despidos prematuros, siempre con excusas triviales, que si esta es holgazana, que si aquella es una entrometida chismosa, o la peor de todas, la otra está husmeando mis documentos personales. Sin embargo, con Lucía, la nueva niñera, la situación era inusualmente diferente, y por lo tanto, más perturbadora para Raúl. Lucía era ejemplar. Llegaba con 15 minutos de antelación. Se retiraba media hora después de su horario sin reclamar compensación extra. Preparaba las comidas y meriendas de su hijo Nicolás con esmero, y mantenía la casa en un estado de orden impecable. No había un solo reproche legítimo que hacerle sobre su desempeño laboral. A pesar de esto, o quizás precisamente por ello, Raúl había redoblado sus acusaciones, adoptando un tono de alarma que rozaba la paranoia. Está manipulando a nuestro hijo. Amara lo está volviendo demasiado sensible. Lo está volviendo simple, como ella. Una empleada no debería ejercer tal nivel de influencia sobre el único heredero del grupo Alcántara. La insistencia de Raúl había terminado. Por agotar la paciencia de la doctora Amara, aceptó instalar las cámaras ocultas, no porque creyera en la culpabilidad de Lucía, sino como un movimiento estratégico de negocios, para obtener paz mental y silenciar las quejas constantes de su marido. De una vez por todas, ella esperaba fervientemente obtener pruebas irrefutables de la inocencia de Lucía, simplemente para retomar el control de su vida personal. Pero la verdad que estaba a punto de desvelarse no solo la confrontaría con la niñera, sino que la obligaría a ver con claridad al niño que dormía bajo su techo, al que creía conocer íntimamente, pero que en realidad era un completo extraño. Mientras la reunión se prolongaba con la discusión de las proyecciones financieras y los informes trimestrales, Amara continuaba con su vigilancia intermitente, esperando el momento exacto para desactivar el sistema de cámaras ocultas y declarar formalmente que todo era una neura de Raúl. La niñera, Lucía,
se encontraba en la cocina, con su habitual concentración, preparando la merienda de la tarde. Nicolás, su hijo de 8 años, estaba sentado en el desayunador, inmerso en sus deberes escolares. La escena era la quinta esencia de la normalidad doméstica, tan tranquila que resultaba casi soporífera, como un documental mal editado. Justo cuando Amara estaba al punto de guardar su teléfono con el gesto de fastidio que le provocaba la inutilidad de la vigilancia, la rutina se rompió. Nicolás se levantó abruptamente de su asiento. La cámara del pasillo captó el momento en que el niño se dirigió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí con una cautela innecesaria. 5 minutos después, reapareció. En su mano, llevaba un objeto que capturó de inmediato la atención de Amaran. Un sobre. Un simple sobre blanco, de apariencia común y corriente. El niño escudriñó rápidamente a ambos lados del pasillo. Un gesto instintivo de quien teme ser descubierto en un acto furtivo. Y luego, con la determinación de un pequeño conspirador, se dirigió directamente a la cocina, donde Lucía estaba concentrada en la estufa. Amara accionó el discreto auricular que llevaba en su oído, elevando el volumen al máximo. A su alrededor, la junta de directores continuaba debatiendo sobre fusiones multimillonarias. Puro para ella. Solo existía el susurro del micrófono ambiental de la cocina. Tía Lucía, llamó el niño, con una voz tan baja que apenas se podía percibir. Lucía se giró desde la cocina con la sonrisa instantánea y genuina que siempre le dedicaba a Nicolás, una expresión que le iluminaba los ojos. «Hola, mi cielo, ¿terminaste la tarea?», preguntó la niñera. «Sí, terminé, pero yo quería darte algo». El niño extendió el sobre. Lucía lo miró con desconcierto. «¿Qué es esto, Nico?» «Es para mí». «¿Pero por qué, mi amor?». Nicolás no respondió. Se limitó a mantener la mano extendida, dejando el sobre suspendido en el aire, con la lentitud de quien no entiende, pero obedece la ternura. Lucía se secó las manos en el paño de cocina y tomó el sobre. Lo abrió, y su expresión se transformó drásticamente. Amara vio a la niñera llevarse la mano a la boca en un gesto de absoluta sorpresa. Sus ojos se inundaron de lágrimas de forma inmediata, y cerró el sobre con una rapidez instintiva. Se agachó, poniéndose a la altura del niño, y le habló con la voz quebrada. «Nicolás, yo no puedo aceptar esto. Es tuyo», ¿no? El niño insistió, con la terquedad característica de su edad. «Sí, yo quiero que te lo quedes. Ah, no, mi bien. No puedo, Anne, es tu dinero. Son tus ahorros. Yo no puedo, Anne, pero yo quiero que te quedes con él, Anne, porque tú lo necesitas». Lucía meneó la cabeza. Las lágrimas ya resbalaban incontrolablemente por sus mejillas. «No, Nico, no tienes que hacer esto. Tienes el niño. No tienes que preocuparte por estas cosas de adultos». «Pero quiero ayudarte», replicó Nicolás. «¿Ayudarme con qué, mi amor?» El niño, incapaz de articular el complejo sentimiento que lo impulsaba, simplemente le empujó el sobre de nuevo en la mano de la niñera y salió corriendo de la cocina. Lucía se quedó de pie, paralizada, sosteniendo el sobre y llorando en un silencio que se antojaba ensordecedor. A través de los auriculares de Amaran, abrió de nuevo el sobre, lo miró por dentro, y por un fugaz instante, Amara pudo distinguir el contenido en billetes. No muchos, pero algunos, junto a una nota garabateada con la letra torpe de su hijo. La niñera guardó el sobre de forma precipitada en su bolso, como si el objeto fuera una evidencia de culpabilidad. Secó sus lágrimas, respiró hondo y retomó su trabajo, intentando reanudar la normalidad de forma desesperada. Amara quedó inmóvil, congelada en la sala de juntas, a pesar de que la reunión ya había concluido. El sobre, las lágrimas, la prisa de su hijo, a la doctora Amara Alcántara, la mujer que podía desmantelar empresas enteras con un solo movimiento. No entendía absolutamente nada de lo que acababa de presenciar en su propia cocina. La perplejidad de Amara era total. ¿Qué había visto exactamente? ¿Por qué su hijo, Nicolás, estaba entregando dinero a la niñera Lucía? ¿Cuánto dinero había en ese sobre? ¿Y por qué la reacción de la niñera había sido de llanto incontenible? Una mezcla de dolor y gratitud. Pero la pregunta que taladraba la mente de la CEO del grupo Alcántara con mayor insistencia era: ¿cómo era posible que un niño de 8 años, a quien ella proveía de todas las comodidades materiales imaginables, tuviera dinero ahorrado y una motivación tan secreta para entregárselo a una empleada? La sensación de haber estado viviendo en una burbuja de indiferencia la golpeó con fuerza de un desengaño financiero. El mundo que ella controlaba con precisión, el mundo de los números y las estrategias empresariales,
había colapsado, siendo reemplazado por la impredecible y emotiva realidad de su propio hijo. Ese día, Amara regresó a casa inusualmente temprano, algo que rara vez ocurría en su agenda de ejecutiva. Raúl, su esposo, no estaba. Había salido con sus amigos del Círculo Benéfico de Élite, un evento al que asistía más por mantener las apariencias sociales que por convicción genuina. Lucía estaba en la sala, sentada en el suelo con Nicolás, inmersos en un juego de mesa. Los dos rieron con naturalidad cuando Amara entró. Un sonido vibrante y despreocupado, que ella notó que hacía mucho tiempo que no resonaba de forma tan auténtica en la mansión. «Hola, mamá», saludó Nicolás, sin despegar los ojos del juego. «Hola, campeón. ¿Estás ganando, como siempre?», preguntó Amara. El niño le dedicó una sonrisa, esa misma sonrisa serena que ella había visto a través de las cámaras, pero que ahora, presenciada en vivo y en directo, se sentía desconocida, fresca. Lucía se puso de pie, un poco incómoda por la llegada anticipada de la dueña de casa. «Buenas tardes, doctora Alcántara. No sabía que llegaría tan pronto. ¿Necesita que le prepare algo?» «No es necesario. Lucián, por favor. Continúa con Nicolás». La niñera dudó. «Ya casi es hora de que me vayan sin prisa», insistió Amara. Anella se dirigió a su despacho, pero estratégicamente dejó la puerta entreabierta. Una vez dentro, encendió su ordenador portátil y accedió directamente al sistema de vigilancia. Se concentró en las grabaciones del día, retrocediendo al momento exacto del sobre. Lo reprodujo una y otra vez. Había un ciclo que no lograba descifrar a Nicolás. Había entregado dinero. Lucía lo había rechazado inicialmente. El niño había insistido, y ella lo había guardado mientras lloraba. ¿Cuál era el motivo profundo? ¿Qué secreto compartía su hijo con la niñera que ella, su propia madre, ignoraba por completo? Su frustración era palpable. Ella había instalado un sistema de espionaje para proteger su casa de un posible engaño. Pero lo que las cámaras ocultas estaban revelando era la vastedad de su propia ceguera. Decidida a desentrañar el misterio, Amara pasó las siguientes horas en su despacho, inmersa en una retrospectiva digital. Regresó a las grabaciones de días, e incluso semanas, anteriores. Su búsqueda la condujo finalmente a la habitación de Nicolás. Allí, la cámara capturó al niño, solo, en un acto que era a la vez conmovedor y preocupante. Nicolás vaciaba su alcancía sobre la cama, desparramando billetes y monedas con una seriedad impropia de sus 8 años. Contaba cada billete meticulosamente, anotaba el valor exacto en un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Separaba una cantidad específica de dinero, y el resto lo devolvía a la alcancía. Ejecutaba esta tarea con una concentración que delataba un objetivo preciso, un plan bien estructurado. Esto no era un impulso infantil, sino una estrategia metódica. Pero había más, algo que elevó el nivel de alarma de Amaran. En la misma grabación, el niño se inclinaba sobre su tableta personal y realizaba búsquedas en Internet. Las palabras clave que aparecían en la pantalla eran claras y contundentes. ¿Cuánto cuesta el billete de avión a Ciudad Frontera? ¿Cómo ayudar a alguien con problemas de dinero? Y, la más desconcertante de todas, ¿trabajo para un niño de 8 años? El corazón de Amara se aceleró de forma violenta. ¿Qué estaba sucediendo en la vida secreta de su hijo? ¿Por qué se obsesionaba con estos temas financieros, que deberían ser ajenos a su realidad privilegiada? La pregunta más aterradora la abordó sin piedad. ¿Qué más ignoraba ella sobre el ser que más amaba? El niño que vivía bajo el mismo techo, pero en un universo paralelo de secretos y preocupaciones. La constatación de que su hijo estaba llevando a cabo un plan que requería ahorros y búsquedas clandestinas. Era un golpe a su autoridad como madre y a su percepción de control. Ella cerró el ordenador y salió del despacho. Lucía estaba de pie en la sala, preparándose para irse. Nicolás guardaba el juego de mesa. Todo parecía normal, pero ahora Amara veía la escena con una claridad brutal. Había secretos inmensos en esa casa, secretos que un niño de 8 años cargaba en sus pequeños hombros. Y ella, la magnate del grupo Alcántara, no tenía la menor idea de su verdadera magnitud. «Hasta mañana, tía Lucía». Nicolás abrazó a la niñera con una fuerza y una duración que trascendían el afecto superficial. Era un abrazo que denotaba gratitud y una profunda conexión emocional. «Hasta mañana, mi campeón», respondió Lucía con un beso en la frente. Nicolás subió a su habitación, sin pedir la videoconsola, sin solicitar merienda, sin buscar la atención de su madre. Simplemente se fue, invisible en su propia casa, como siempre había sido. Por primera vez en años,
Amara sintió una mezcla de culpa y terror. Tal vez era la vergüenza de espiar, o tal vez el miedo de descubrir que, como madre, había fracasado, al no conocer absolutamente nada del alma del niño que había dado a luz. Esa noche, el sueño fue un lujo que Amara no se permitió. Después de que las luces de la mansión se apagaron y el silencio se apoderó de Altos del Valle, ella regresó a su despacho. El ordenador se convirtió en su única ventana al mundo secreto de su hijo. Pasó horas, incontables horas, revisando metódicamente las grabaciones de las cámaras ocultas, saltando de un día a otro, de una semana a la siguiente. Necesitaba desesperadamente encontrar el hilo conductor, la pieza que le permitiera armar el rompecabezas de la vida de Nicolás. Cuanto más observaba, más perturbada se sentía, ya que lo que descubría no era un hecho aislado, ni un simple impulso bondadoso de un niño. Era algo mucho más grande, sistemático y fríamente calculado. Un plan estructurado que superaba la imaginación de una acostumbrada a la alta complejidad. La grabación de 3 semanas atrás, en particular, la de Nicolás estaba en su habitación, llevando a cabo la misma rutina, vaciando la alcancía, contando monedas y billetes, anotando valores en ese pequeño cuaderno del rescate. Lo que le llamó la atención fue que, en el cuaderno, había una lista detallada, una serie de cifras, con anotaciones a lápiz que indicaban metas financieras. Un niño de 8 años, su hijo, el heredero del grupo Alcántara, con metas financieras secretas. Amara se frotó el rostro con la mano, sintiendo la tensión acumularse en su sien. La situación rayaba en la locura. O ella estaba exagerando la inocencia de un juego infantil, o estaba ignorando una verdad gigantesca que se desarrollaba justo bajo sus narices. La evidencia se acumulaba, no. El plan era metódico, la necesidad era real, y su hijo estaba profundamente involucrado. La madrugada la encontró absorta en las grabaciones del pasillo y de la cocina, buscando cualquier indicio de la conversación telefónica que había motivado el llanto de Lucía. No encontró el audio completo, pero sí una serie de gestos y miradas que, vistas en retrospectiva, cobraban un nuevo y doloroso significado. Vio a Lucía revisando su teléfono con una expresión de profunda angustia en varias ocasiones. La vio hablando en voz baja en el jardín, susurrando nombres y fechas. Amara se dio cuenta de que el secreto no era una manipulación de la niñera, sino una necesidad genuina que su hijo, por alguna razón que aún se le escapaba, había percibido y había decidido afrontar con la seriedad de un adulto. Su mente ejecutiva, entrenada para resolver problemas complejos de miles de millones, se sentía inútil frente al misterio de la compasión infantil y la desesperación de una empleada. La noche transcurrió entre el remordimiento y la creciente curiosidad, una vigilia silenciosa que marcó el fin de su cómoda ignorancia. A la mañana siguiente, Amara fingió su salida habitual para el trabajo, con la disciplina de un estratega militar. Condujo su blindado sub, el Centinela, por la ruta de costumbre. Dio la vuelta a la manzana y estacionó 3 casas más abajo de su mansión. No iba a la sede del grupo Alcántara. Iba a presenciar la escena que se desarrollaba en su propia casa, a través de su teléfono móvil. Raúl había salido temprano para su entrenamiento y luego se dirigiría a su almuerzo de negocios fingido, dejando la casa en un silencio expectante. Lucía llegó a su hora habitual, 15 minutos antes de su turno, una puntualidad que ahora Amara interpretaba no como un intento de congraciarse, sino como una prueba de su ética de trabajo. Nicolás estaba en la mesa del desayunador, terminando sus cereales. La cámara de la cocina captó el rostro del niño, que se iluminó al ver a la niñera. «Buenos días, tía Lucía», saludó con una alegría contagiosa. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien? ¿Dormiste bien?» «Sí, soñé que íbamos a ese parque que tiene un lago. ¿Podemos ir hoy?» «Claro que sí. Si terminas toda tu tarea». Ana Lucía preparó la lonchera para la escuela, mientras conversaban sobre trivialidades infantiles, el clima, el examen de historia, un nuevo programa de televisión. Eran conversaciones sencillas, las que un padre o una madre deberían tener, pero que Amara reconocía con un escalofrío que ella nunca había mantenido con su hijo. Nicolás subió a cepillarse los dientes, y Amara, observando desde su teléfono en el sub El Centinela, vio a Lucía llevarse la mano al bolso y sacar el sobre. La niñera lo abrió de nuevo, miró su contenido con esa expresión ambivalente, una mezcla de dolorosa necesidad y profunda vergüenza, y lo guardó de nuevo con una rapidez instintiva. Amara podía sentir la lucha interna de Lucía, aceptar
o devolver. ¿Aceptar la ayuda del niño o rechazarla por dignidad? La niñera parecía estar en un debate silencioso y doloroso consigo misma. Nicolás bajó las escaleras corriendo, su mochila ya lista. Estoy listo. Vámonos, que no quiero llegar tarde. Los dos salieron de la casa y Amara esperó un momento antes de encender el motor de su SUV, el Centinela, para seguirlos. Amara siguió a la distancia al pequeño coche el peregrino gris de Lucía en su propio coche. Activó la cámara instalada discretamente en el panel del vehículo de la niñera. Una intrusión que ahora sentía más como una necesidad desesperada que como un acto de espionaje. Nicolás viajaba en el asiento trasero, hablando sin parar sobre su próxima prueba de matemáticas. Lucía conducía con una atención meticulosa, respondiendo a cada pregunta con un interés que no era profesional, sino genuino. Tía Lucía, ¿puedo hacerte una pregunta?, preguntó Nicolás. Claro. Mi vida. La respuesta de Lucía fue inmediata. ¿Usaste el dinero? La niñera se quedó en silencio por unos segundos, y Amara la vio apretar el volante. Nicolás, ya te dije que no puedo aceptar eso, Ann, pero yo quiero que lo aceptes. Yo sé que lo necesitas. No funciona así, mi campeón. Yo gano mi dinero. Ann, lo sé, pero no es suficiente. La frase del niño actuó como un freno de mano repentino. Lucía detuvo el coche en la acera. Amara vio cómo su expresión cambiaba de la serenidad a la desesperación. ¿Cómo sabes eso, Nico? Nicolás se quedó en silencio, con esa culpa infantil de haber revelado un secreto. Yo escuché. ¿Escuchaste que te oí hablar por teléfono la semana pasada? Estabas llorando. Dijiste que no ibas a poder juntar el dinero a tiempo y que tu hermana, Jimena, iba a perder una oportunidad muy importante. Lucía cerró los ojos y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Amara, viendo la escena a través de la diminuta lente, sintió un impacto físico, como un golpe seco en el estómago. Mi amor, no deberías haber escuchado eso. Pero escuché, y quiero ayudarte. No tienes que ayudarme. Esto es un problema de adultos. Pero tú ayudas a todos. Me ayudas a mí todos los días. Es diferente, tía Lucía. Es mi amiga. La niñera se derrumbó, cubriendo su rostro con ambas manos, no con un llanto reprimido, sino con el sollozo liberado, de quien ha sostenido un peso insoportable durante demasiado tiempo. Nicolás se desabrochó el cinturón, se lanzó al asiento delantero y la abrazó con todas sus fuerzas. Era el abrazo que un niño da cuando intenta reparar todo el dolor del mundo, solo con afecto. No llores, tía Lucía. Todo va a salir bien, te lo prometo. Amara tuvo que apagar el teléfono. No pudo seguir viendo. Se reclinó contra el volante del SUV, el Centinela, y trató de procesar la verdad. Ann, su hijo, una criatura de 8 años, estaba intentando resolver la desesperación financiera de una adulta, y lo hacía con una empatía y determinación que exponían la vergonzosa indiferencia de la propia CEO del Grupo Alcántara. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a suscribirte y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta leerte. Amara regresó a casa en un estado de total conmoción moral, sin detenerse a hablar con Lucía ni a revisar su correo electrónico o sus mensajes de trabajo. Se dirigió directamente al cuarto de Nicolás. Buscó bajo la almohada, en el escritorio, y finalmente encontró el pequeño cuaderno del rescate escondido entre sus libros de historietas. Abrió la tapa con manos temblorosas. En la primera página, escrita con bolígrafo azul y la caligrafía desigual de su hijo, encontró el título que resumía el secreto de las últimas semanas en plan: para ayudar a tía Lucía. Fondo, Jimena. Debajo, el plan estaba meticulosamente detallado. Había una columna con fechas y valores anotados con precisión. 15 de septiembre. Venta de carro de colección viejo, $150. 22 de septiembre. Ahorros de la semana, $80. 30 de septiembre. No comprar el videojuego nuevo, $200. El niño había estado vendiendo sus juguetes, renunció sus privilegios y ahorrando sistemáticamente para alcanzar una meta que parecía estar muy por encima de sus posibilidades. Amara sintió una punzada de dolor y orgullo simultáneos. Su hijo no era el niño mimado y distraído que ella creía, sino un ser humano dotado de una profunda capacidad de compasión, que había encontrado en la niñera y en la necesidad de ella un propósito que su propia vida de lujos no le había podido ofrecer. Más adelante, en el cuaderno, Nicolás había pegado un recorte de periódico, una pequeña nota sobre el centro de capacitación, Punt del Saber,
en Ciudad Frontera. Un círculo con lápiz rojo y la frase curso para Dimana hermana de Lucy en el fondo. Amara comprendió todo el panorama. Lucía había estado llorando al teléfono porque su hermana, Jimena, una joven con talento, estaba a punto de perder una oportunidad educativa vital para su futuro, debido a una emergencia económica familiar. Y Nicolás, al escuchar el fragmento de la conversación, se había investido silenciosamente de la misión de ser el héroe financiero de la niñera. Lo más doloroso fue el contraste ella, la doctora Amara Alcántara, capaz de donar millones a causas de prestigio, por deducciones fiscales o imagen social. No había notado la verdadera necesidad que se desarrollaba a pocos metros de su despacho, y había sido su hijo quien, con sus pocos recursos, había intentado salvar la situación. Cuando Amara terminó de revisar el cuaderno, Lucía ya se había ido. Se sentó en el sofá de la sala principal, con el cuaderno del rescate en sus manos. Poco después, Raúl regresó de su almuerzo de negocios, con su aire habitual de descontento e impaciencia. Amara, ¿ya viste las grabaciones de la tarde? Esa mujer es una chantajista. Están tramando algo con ese dinero. Taylor G. Tienes que despedirla de inmediato y presentar una demanda por manipulación de menor. Amara levantó la cabeza y miró a su esposo. En ese momento, la rabia de Raúl ya no le parecía una preocupación, sino una distracción trivial. Puso el cuaderno sobre la mesa de café y su voz, aunque baja, tenía la autoridad de quien está a punto de dar una orden irrevocable en la sala de juntas. Tienes razón. Raúl vi las cámaras. Vi todo el plan. Raúl se regodeó. Lo sabía. Te dije que no era confiable. ¿Qué esperas para llamar a seguridad? Vamos a exponer a esa ladrona. No, Raúl no es una ladrona. Lo que está sucediendo es esto. Amara deslizó el cuaderno hacia él. A Nicolás ha estado vendiendo sus juguetes y ahorrando su dinero para ayudar a Lucía. Ella estaba llorando porque su hermana, Jimena, va a perder su oportunidad de estudiar si no reúne el dinero. Nuestro hijo, el heredero del grupo Alcántara, el niño que pensábamos que era demasiado simple, ha estado trabajando en secreto para salvar la educación de la hermana, de la niñera. Y tú y yo instalamos cámaras ocultas para espiar la bondad de nuestro propio hijo. El rostro de Raúl se contrajo en una mueca de incredulidad, pero su sentimiento no fue de arrepentimiento, sino de humillación social. ¡Qué ridiculez! Esa mujer le está llenando la cabeza de estupideces. ¡Una vergüenza! Nuestro hijo debe estar preocupado por su futuro, por el negocio familiar, no por la hermana de una empleada. Esto es una deshonra para el grupo Alcántara. Ahora mismo, Amara, ella es la única culpable de esta farsa sentimental. Amara se levantó. Su altura imponente se hizo aún más marcada. No, Raúl en Lucía no es la culpable. El problema no es ella. El problema eres tú y soy yo. Somos nosotros que nos preocupa más por el balance social y la imagen que por el corazón de nuestro hijo. Nuestro hijo es extraordinario, Raúl, y nosotros casi destruimos su mejor cualidad con nuestra frialdad. El problema de esta casa no es Lucía. El problema es la toxicidad que hemos creado. Amara no alzó la voz, pero su calma era más aterradora que cualquier grito. Se acabó. Raúl, el único que va a salir de esta casa eres tú. Raúl se quedó en shock. ¿Estás hablando en serio, Amara? Me estás echando por una niñera y por un capricho ridículo de un niño. Soy tu esposo. Soy el padre de tu hijo. Eres el esposo que prefiere el estatus social a la empatía de su propio hijo. Eres el padre que no vio la grandeza en su propio hogar porque estaba demasiado ocupado buscando defectos en los demás. La única razón por la que instalé esas cámaras ocultas fue para probarte que te equivocabas. Y lo único que probé fue que tú y yo estábamos equivocados sobre lo que significa ser una familia. Mi hijo ha encontrado más amor y apoyo en Lucía que en nosotros. Y eso es una verdad que no puedo ignorar. Raúl intentó negociar, utilizó argumentos de negocios, apeló a la lógica, a la opinión de sus círculos sociales, al prestigio del grupo Alcántara, pero la determinación de Amara era inamovible. La misma determinación que la había llevado a la cima del mundo empresarial. Ella no estaba discutiendo un acuerdo, estaba cerrando una etapa de su vida. Recoge tus cosas. Raúl, tienes 24 horas. Yo me encargaré de los trámites legales. Y por cierto,
Lucía no solo se queda, sino que a partir de mañana, su proyecto personal será el primer programa de la Fundación de Responsabilidad Social del Grupo Alcántara. Con esa declaración, Amara selló el destino de su matrimonio. Raúl se marchó furioso, profiriendo amenazas vacías sobre la ruina de la reputación de Amara. Ella se quedó en el inmenso silencio de la sala, sintiendo una extraña liberación. Se había liberado no solo de Raúl, sino de la obligación de vivir bajo el estándar de frialdad que la sociedad esperaba. Del hastío de la metrópolis del Sol, había elegido el corazón de su hijo, por encima de las apariencias. Esa noche, el sueño de Amara fue más tranquilo de lo que había sido en años. Sin embargo, el drama aún no había terminado. La mañana traería consigo una última y violenta confrontación. La mañana siguiente comenzó con el sonido discordante de gavetas siendo abiertas y cerradas con violencia en el piso de abajo. Un ruido que despertó a Amaran. Miró su reloj en 6:30 de la mañana. Se levantó de la cama, se puso una bata y bajó las escaleras. Encontró a Raúl en la sala. Sus ojos ardían de rabia y vergüenza, hurgando agresivamente en el bolso de Lucía, que la niñera había olvidado la noche anterior. Raúl, ¿qué crees que estás haciendo? ¡Detente ahora mismo! Raúl se giró hacia ella. En su mano sostenía un trozo de papel que hizo que la sangre de Amara se helara en el cheque. Yo te pregunto a ti, Amara, ¿qué diablos es esto? La voz de Raúl era un agudo chillido de indignación. No te atrevas a tocar las pertenencias de Lucía, gritó Amaran. $6,000. ¿Le diste un cheque de $6,000 a la niñera? $6,000. Amara, por encima de mí. ¿Crees que esto es una broma? ¿Crees que puedes humillarme de esta manera? Esto es un insulto a mí y al grupo Alcántara. Amara había firmado el cheque, después de revisar el cuaderno del rescate y calcular la cantidad exacta que Nicolás y Lucía necesitaban para el curso de Jimena y para comprar un coche mejor para la niñera, que era su meta real. No había sido un acto de caridad simple, sino la compra de la dignidad y la paz de su hijo. Raúl, eso no es tu asunto, es una donación de la fundación. ¿Qué haré por el bien de mi hijo? Devuélvelo. No lo voy a devolver. Voy a llamar a mi abogado. Voy a exponer esto como malversación. Voy a demostrar que esa mujer te está manipulando y voy a hacer que te arrepientas de haberme echado. Voy a arruinarla. Voy a obligarla a devolver cada centavo y a pagar por manipulación de un menor. Este es el precio que pagarás por tu sentimentalismo barato. Raúl estaba fuera de sí, su rostro distorsionado por una mezcla de rabia y celos. En su mente, el dinero no era para la niñera, sino un arma que Amara había utilizado para humillarlo y socavar su autoridad. Fue en ese momento de caos y gritos que la voz infantil resonó desde lo alto de la escalera. Nicolás estaba en pijama, sus ojos hinchados por el sueño, ahora llenos de lágrimas. No le hagas eso a tía Lucía. Raúl se giró como un rayo. Vuelve a tu cuarto, Nicolás. Esto es una conversación de adultos. No. Nicolás bajó corriendo las escaleras. Tía Lucía no ha hecho nada malo. Fui yo quien quiso ayudarla. No sabes de lo que hablas. Raúl se agachó frente a su hijo, sujetando sus pequeños brazos con fuerza. Nicolás, escúchame bien. Ella te hizo creer que tenías que ayudarla. Es una manipuladora. Es una mala persona. No me engañó. Yo lo sé. Ella nunca me pidió nada. Yo le di el dinero porque quise. Es mi amiga. Nicolás se soltó del agarre de su padre y corrió a abrazar a su madre. Amara lo sostuvo con fuerza, su corazón latiendo con rabia justificada. Raúl se puso de pie, su mirada clavada en Amara, en su voz, aunque más baja, estaba llena de un veneno insidioso. Esto es inaceptable. Amaran, tienes que elegir, o yo, o toda esta farsa de sentimentalismo y la manipulación de esa empleada barata. Tienes que elegir a tu familia, a tu esposo, a tu estatus. Amara puso a Nicolás en el suelo, se acercó a su esposo y por primera vez en sus 10 años de matrimonio, vio a Raúl por lo que realmente era, no el hombre que había conocido, sino el ser egoísta e implacable, que se escondía detrás de la máscara de la respetabilidad. Mi elección está tomada, Raúl, dijo Amara, con una voz gélida que era propia de una CEO al dar una orden de despido masivo. Elijo a mi hijo, elijo la bondad que tú y yo ignoramos. Te vas de esta casa ahora. Raúl soltó el cheque con desprecio, lo tiró al suelo de mármol
y salió de la mansión sin mirar atrás, con la promesa de una batalla legal despiadada. Amara había elegido a su hijo por encima de su esposo. Había elegido lo correcto por encima de lo conveniente. Después de que Raúl se fue, Amara se dirigió al cuarto de Nicolás y lo abrazó por un largo rato. Luego, llamó a Lucía y le pidió que regresara inmediatamente a la mansión. Cuando Lucía llegó, con el rostro marcado por la preocupación, Amara la llevó al despacho. Siéntate. Lucía, esto te concierne. Amara le contó todo, sin ocultar detalles sobre las cámaras ocultas, la desconfianza de Raúl, el descubrimiento del cuaderno del rescate y el plan de Nicolás. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Doctora Alcántara, le juro que nunca quise que se enterara. Yo le dije a Nicolás que no lo hiciera. Yo sabía que esto traería problemas. Lo sé. Lucía, lo vi todo. Y por eso te pido disculpas. Por haber dudado de ti. Por haber instalado esas cámaras. Por no haber visto la desesperación en tus ojos. La situación de tu hermana, Jimena, ¿es tan grave? Lucía asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cia necesita el curso de capacitación. En Ciudad Frontera es la oportunidad de su vida. Pero el costo del curso y los pasajes es inalcanzable para nosotros. Intenté ahorrar, pero mi salario no es suficiente. Amara se puso de pie. Escucha, Luciane, a partir de hoy, ya no eres la niñera de Nicolás. Eres la gerente de la nueva Fundación de Responsabilidad Social del Grupo Alcántara. Tu hermana, Jimena, tendrá cubierto su curso y sus pasajes. Y para ti, vamos a comprar ese coche nuevo. El modelo El Pionero, que es más seguro que el Peregrino. Este cheque de $6,000 es solo el inicio de lo que vamos a hacer. Nuestro hijo nos ha enseñado que el verdadero valor no está en los balances, sino en cómo utilizamos nuestros recursos para ayudar a los demás. Tienes una semana para prepararte. Luego, el proyecto Iniciativa, El Faro, se pone en marcha. Lucía se echó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de un alivio profundo e inmenso. Amara sintió una paz que no había experimentado en años. Había cruzado una línea. Había elegido la bondad por encima de su vida anterior. El proyecto Iniciativa El Faro se convirtió rápidamente en un éxito, impulsado por los recursos y la eficiencia del Grupo Alcántara, y dirigido por la pasión inquebrantable de Lucián. En un mes, el proyecto había recaudado más de $12,000 en donaciones públicas y seguía creciendo a un ritmo vertiginoso. La historia de Nicolás, el niño que vendió sus juguetes para ayudar a la hermana de su niñera, se filtró a la prensa, aunque Amara mantuvo el nombre de Nicolás en estricta reserva. La historia conmovió a la metrópolis del Sol. Fue entonces cuando Raúl reapareció. Entró en el despacho de Amara en la mansión, como si nunca se hubiera ido, con el periódico en la mano y el rostro pálido de rabia. Sé lo que estás haciendo, Amara. ¿Qué es toda esta farsa de proyecto social con Nicolás? Estás exponiendo a nuestro hijo. Estás poniendo el nombre de la familia en la prensa de forma ridícula. Estás haciendo que parezcamos esa gente que necesita el centro de atención para hacer caridad. Amara lo miró por encima de su ordenador, con una calma glacial. ¿De qué hablas exactamente, Raúl? ¿De que nuestro hijo es un niño increíblemente bueno? ¿O de que estoy haciendo lo correcto? ¿De qué estás incentivando esto? Ahora hay bloggers y medios hablando de ti. Están publicando fotos de nuestro hijo en el distrito Los Sauces. Esto es un deshonor. Nuestro hijo debe estar en los círculos de élite, no en los barrios pobres. Amara se levantó. Aquí no se está incentivando nada. Rauland se está apoyando la decencia. Y sí tengo que elegir entre el círculo benéfico de élite y la bondad genuina. Elijo la bondad. Por primera vez en la vida de Nicolás Yosei Quayonis. Yo sé por qué llora, por qué se ríe, qué sueña. ¿Y sabes por qué? Porque dejé de pretender que trabajar 16 horas al día me hacía una buena madre. Dejé de pretender que pagar una escuela costosa lo resolvía todo. Dejé de fingir, Raúl, y tú deberías hacer lo mismo. Raúl se volteó. Sus hombros temblaban. Cuando habló, su voz era un susurro roto. Él la prefiere a ella, Nicolás. Prefiere a Lucía antes que a mí. Amara se acercó a su esposo, pero no para consolarlo, sino para confrontarlo con la verdad. Él no prefiere a nadie. Raúl, él solo responde a lo que recibe. Y Lucía le dio su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. Tú le diste críticas y desconfianza. ¿Qué esperabas recibir a cambio? Vete. Raúl, cambia. Y cuando hayas cambiado, la puerta de esta casa no estará abierta para mí, sino para tu hijo.
Días después, Amara y Nicolás estaban cenando en la mesa de la cocina. Hablaban de un próximo paseo al parque con lago que le habían prometido, de la tarea de ciencias de la semana siguiente. Padre e hijo, o mejor dicho, madre e hijo, por fin se comportaban como deberían haberlo hecho siempre. Fue entonces cuando sonó el timbre de la mansión de Altos del Valle en Amara. Abrió la puerta y encontró a Raúl. Estaba diferente, sin su ropa de marca, sin su pose rígida. Parecía más pequeño, más humano. ¿Puedo pasar un momento? Amara dudó, pero asintió. Raúl entró, y su mirada se dirigió inmediatamente a Nicolás. Hola, quería decirte algo. Vi lo que estás haciendo con el proyecto Iniciativa El Faro, y quiero disculparme. Fui un tonto, Nicolás. Me equivoqué contigo, y con Lucía me preocupé más por el dinero que por tu corazón. Y me arrepiento. ¿Crees que hay alguna forma de que pueda ayudar? No con el grupo Alcántara, sino yo, Raúl, como una persona normal. Nicolás lo miró, y luego miró a su madre. Amara sonrió con suavidad, dejando que la decisión recayera sobre el niño. ¿Podrías venir a ayudar a pintar el nuevo autobús de la fundación, papá? Esos autobuses que vamos a transformar en refugios móviles. Y podríamos comer pizza allí. Sin celular, Raúl. Asintió, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas de alivio. Prometido, campeón. Low hair. Y prometo que de ahora en adelante seré el padre que siempre debí ser. Semanas después, Lucía llamó a Amara desde Ciudad Frontera. Jimena está estudiando... Doctor Alcántara, dijo Lucía, la emoción evidente en su voz. Le encanta el curso y el nuevo coche, el pionero, me ha cambiado la vida. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible. Mi hermana no estaría aquí, Amara. Y Raúl, que estaba presente, sonrieron. Raúl había pasado de ser un hombre de negocios frustrado a un voluntario dedicado, encontrando en el trabajo manual y en la caridad la dignidad que la riqueza nunca le había dado. Había cambiado para mejor, y se estaba ganando lentamente el respeto de su hijo. Esa noche, Amara y Raúl entraron al cuarto de Nicolás. El niño dormía, abrazado a un peluche, y su cuaderno del rescate descansaba sobre su mesita de noche. Amara le arropó la manta. Raúl besó la frente de su hijo. Los dos salieron en silencio. Amara había instalado cámaras ocultas para atrapar una deshonestidad, pero el sistema le había revelado una verdad mucho más profunda, que había criado a un hijo extraordinario sin siquiera notarlo, y que la verdadera riqueza no estaba en los miles de millones de su cuenta en el grupo Alcántara, sino en el corazón bondadoso de su hijo, y en el amor genuino que había encontrado finalmente. Si esta historia te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, compártela con alguien especial, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Amor Sincero. Aquí te esperamos cada día con un nuevo relato lleno de vida y emociones.